Asístenos en la tentación. Enlazando con las anteriores peticiones del Padre Nuestro, esta petición es casi un grito angustiado, pero de seguridad en quien escucha al orante. Supone un interlocutor amoroso y capaz de conceder gratuitamente. Para hacer esta reflexión más fácil, quiero dividir esta charla en 3 partes. En la primera hago un esbozo de la realidad que nos rodea. En la segunda intento una reflexión apoyada en el pensamiento bíblico. Y en la tercera quiero sacar unas conclusiones que me parecen aplicables a la situación actual que vivimos los religiosos. La realidad que nos rodea. Actualmente, la palabra tentación, lo mismo que diablo, Satán, etc., en lugar de despertar un sentimiento de repulsión, despierta en ciertos ambientes un sentimiento de interés, incluso de atractivo. En un tiempo no muy lejano, tentación equivalía a algo que se mostraba atrayente y tensionante, pero que instintivamente parecía reclamar distancia. Suponía algo de lo que huir porque nos podía perjudicar tanto en sentido de bondad como de verdad e incluso de belleza, armonía o mundo simbólico positivo. Hoy se habla de tentación del dinero, del poder, del sexo, de la droga, pero la expresión lleva consigo una carga de atractivo peculiar. Constatamos incluso que dejarse llevar de la tentación es aplaudido, digamos que tiene éxito. Parece que el que así obra es un ser valiente, capaz de experimentar lo prohibido, más atractivo precisamente por prohibido. Es un deseo de romper barreras para ver cuánto da de sí la naturaleza, dónde se llega en lo no explorado. De esta forma la diversión se agranda con experiencias de vorágine. No cabe duda que todo este mundo vertiginoso tiene que ver con el deseo muy auténtico de querer recuperar la experimentación como forma de conocimiento en contraposición a un excesivo racionalismo. Por otra parte, también tiene que ver con eso que dicen los estudiosos, de que en los periodos críticos de la historia humana, cuando desaparecen los puntos de referencia tradicionales, cunde una conciencia de perplejidad que frecuentemente da lugar a decisiones autodestructivas. Hoy es bastante común la afirmación de que la civilización técnica ha hecho perder a muchos el sentido de la vida a causa de cambios muy rápidos en poco tiempo. En muchas sociedades avanzadas hay un gran índice de suicidios y de formas violentas de regresión. Pero también tiene que ver con un individualismo exacerbado en el que el yo del placer a tope y de experiencias que alucinen se erige en único protagonista y en que se olvida que hay otros seres a nuestro alrededor. Que el despilfarro y desgaste de todo tipo de energías que esas experiencias llevan consigo recae en ellos negativamente. Por eso creo que esta realidad encierra un gran egoísmo y quiere hacer olvidar el enlace que une a unos seres humanos con otros y el hecho dolorosamente verdadero de que un egoísmo a ultranza de ese tamaño genera y desaloja todo un mundo de dolor y de vida por debajo de lo humano que desde luego está en proporción. Si unos seres humanos piensan solo en sí mismos, otros seres humanos consecuentemente no podrán vivir ni siquiera como personas. Sin embargo, a lo mejor se me pregunta, todo esto es una realidad, pero no parece muy adecuada para comenzar por ahí una charla de retiro para los que queremos vivir la vida religiosa. Podría ser verdad, pero realmente he querido constatarlo porque creo en lo hondo que esta realidad nos atañe bastante. Por una parte, tenemos trato apostólicamente con muchas personas, especialmente jóvenes que viven esas experiencias. Y por otra parte, tengo la impresión de que ese mundo no está tan lejos de nosotros como pudiera parecer. No cabe duda de que ese individualismo exacerbado, que pone el yo por encima de todo
el yo con su búsqueda de placer a tope y de experiencias que alucinen y que engendran deseos de otras aún más alucinantes, es un mundo de individualismo y de centralidad del yo egoísta. Ese mundo penetra por los poros en nuestra sociedad y crea todo un mecanismo de deseos instintivos. No sé si alguna vez os habéis hecho esta pregunta. ¿Nos consideramos los religiosos ajenos a todo esto? Yo sí me la he preguntado y en mi reflexión personal e incluso dialogal creo que ese mundo no está solo fuera de nosotros. Ese mundo de individualismo y de centralidad del yo por encima de todo ciertamente se nos mete dentro. ¿Por qué si no el consumismo que nos invade tantas veces? ¿Por qué la competitividad, los protagonismos y el brillo que parece motivarnos más que el reino de Dios? ¿Por el eficacismo que en ciertos momentos nos hace vivir sin resuello en una actividad que parece querer competir con los ejecutivos de cualquier multinacional? ¿Por qué querer demostrarnos unos a otros que es más liberal el que más puede poner dinero de determinada manera o llegar más lejos en determinadas situaciones? A mi modo de ver ese mundo, la acomodación a este tipo de vida puede dar al traste en el seguimiento gozoso de sobria embriaguez que describe Pablo en Filipenses 3 y que para mí es típico de la vida religiosa. Lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él no con mi justicia de ley, sino la que viene por la fe en Cristo. Conocerle a Él, el poder de su resurrección, configurándome con Él en su muerte para alcanzar la resurrección de los muertos. No es raro que nos cueste encontrar el estatuto teológico de la vida consagrada. Si no hay esa sobria embriaguez en el seguimiento de Cristo, no hay modo de definirnos dentro del pueblo de Dios. La instalación que a veces achacábamos a una vida religiosa de austeridad predefinida, rezos exactos, formas establecidas y siempre iguales, en donde nada puede ser nuevo o creativo porque desinstala, puede ahora dar paso a una instalación distinta, pero no menos cicatera, falta de disponibilidad y entrega al Señor y su reino. Buscando iluminar esa realidad desde la palabra de Dios. Comienzo por aclarar dos términos que tantas veces se dan unidos, pero que no son exactamente iguales. El término bíblico prueba y el término bíblico tentación. En la Biblia, la palabra tentación responde a una realidad de atractivo, seducción, engaño serpentino, que no lleva consigo la palabra prueba. El itinerario del pueblo de Dios está sujeto a pruebas de muy diversa índole. La liberación es un don precioso y parece que por sí mismo debe aquilatarse, probarse a fuego. La prueba es algo así como un test de Dios sobre la fidelidad de su gente, de su pueblo elegido. Dios prueba, pero no tienta. La tentación añade a la prueba algo distinto. Es una seducción del mal llena de engaño, algo que quiere con el camino completamente opuesto al proyecto salvador de Dios. Por eso, el mal se personaliza y aparece Satán, el demonio, el seductor. Es un personaje tardío en la reflexión bíblica, pero muy expresivo de lo que la tentación supone y la finalidad que lleva consigo, aunque se arrope en deseos puntuales, dorados y gustosos. Puesto que la reflexión bíblica partió de la primera experiencia de Israel, que es la liberación de Egipto, lo tomó desde ahí, siguiendo después los pasos que la experiencia del pueblo parece dando. En el desierto, el pueblo de Israel vive la tentación. Es un pueblo salvado de la opresión de Egipto
y en éxodo hacia la tierra prometida. Pero este camino lleva consigo la prueba del desierto, la aridez, la sed y la falta de alimentos. El don de ser pueblo, incluso pueblo con quien Yahvé va a establecer una alianza, es un don precioso y por tanto no es barato. Ha de pasar por la prueba. La esperanza de la libertad ha de purificarse de deseos espúreos. Israel cae en incredulidad y en idolatría. ¿Está Dios con nosotros o no? Y Yahvé sale por él para que no sucumba en la tentación. En esos momentos es el pueblo quien llega a tentar a Dios, se obstina en pedir pruebas del poder divino, donde Dios quería dar la gratuidad de su seguimiento por el desierto. Más tarde, el pueblo de Dios es de nuevo probado en la época del destierro babilónico. El retorno al desierto es de nuevo importante para Israel. Ahora la idolatría pasa a ser adulterio. La experiencia de Israel ha cobrado matices de intimidad que en el primer éxodo aún no aparecían. La alianza es un desposorio. Yahvé, esposo fiel, sufre la prostitución de su amado pueblo con otros dioses. El desierto hará recuperar a Israel el primer amor, el de la época del noviazgo. Y entre adulterios y retornos, Israel va avanzando como pueblo. La prueba le acompaña y ahí se introduce la tentación. La liberación, la salvación, es como un tesoro tan valioso que el enemigo de Dios parece estar empeñado en arrancar al pueblo de la mano de su Dios. Más tarde, la reflexión de los sabios traspone la prueba al plano personal. De ello nos habla el libro de Job. Es el sufrimiento del justo. La prueba parece volverse más aguda al personalizarse, y la tentación utiliza todos los resortes que rodean a Job. El ser humano parece abocado al absurdo. El libro de Job muestra ese debate y lo cierra no desentendiéndose del tema, sino haciendo que el justo se ajuste progresivamente al misterio de Dios. Se da el paso del dolor como absurdo al dolor como misterio. Esta respuesta bíblica aparece aún más clara en el siervo de Yahvé. Solo alguien, el siervo, podrá hacer desembocar esta prueba en vida. Alguien que podrá contra el maligno. Alguien solidario con la multitud que dará la vida en su lugar. En el Génesis, la misma reflexión sapiencial retrotrae la tentación más atrás, al inicio de la vida humana. Allí se describe la prueba de la humanidad. Dios crea por amor a su imagen y semejanza y por ello reclama del ser humano libertad en la respuesta. El amor solo puede darse en libertad y ahí se inserta la prueba. Adán y Eva deben elegir. La prueba viene por el árbol del conocimiento y por el árbol de la vida. La condición humana se revela como la capacidad de elegir a Dios, cuya imagen es. El enemigo, la serpiente antigua, aprovecha esta prueba para tentarles. Y Adán y Eva se escogieron a sí mismos en vez de a Dios. Escogieron la soledad. La tentación va acompañada por la caída en ella. Esto lleva consigo la pérdida de un ambiente natural que parecía armonioso, por otro contrario y resistente a la acción humana. También la relación interhumana se deteriora. Adán culpa a Eva. La solidaridad se ha roto y ahora todo ha cambiado. La complicidad en el mal no basta para crear una comunión interhumana, ni tampoco con Yahvé. Cuando Él les sale al encuentro, su presencia parece volverse luz acusadora. Ellos se esconden y necesitan cubrir su desnudez. El autor sagrado, en esta reflexión, nos transmite su experiencia del mal verdaderamente existente en el mundo que le rodea y lo retrotrae a los orígenes. Su reflexión sapiencial se vale de motivos simbólicos típicos de su momento, la serpiente, el Edén, para describirnos su experiencia real de tentación y caída humana y sus resultados.
posiblemente nosotros describiríamos la tentación y el mal con las experiencias alucinantes que he nombrado al comienzo. En ambas dimensiones el ser humano se elige a sí mismo y con ello rompe la gratuidad y libertad del amor a Dios y al mismo tiempo la solidaridad humana. Pero en el mismo pasaje del Génesis, esa luz de Dios que Adán y Eva perciben como acusadora, se hace promesa de salvación. La descendencia aplastará la cabeza de la serpiente. Cuanto mayor es el mal, mayor se ve la distancia entre el Salvador y el que necesita ser salvado. Pero el horizonte del ser humano sigue siendo de salvación, de liberación, de tierra prometida. La humanidad parece empeñada, por la llamada de Dios, en una lucha que les sobrepasa. Pero hay alguien, un descendiente, que pasará por la prueba sin sucumbir en la tentación y sin tentar a su vez a Dios. Esta descendencia, llamada antes el justo y aún más el siervo de Yahvé, aparece cada vez con perfiles más concretos. Entramos así en el Nuevo Testamento. El clamor filial, asístenos en la tentación, parece remitirnos directamente a la imagen cristológica de Getsemaní y la cruz. Abba, Padre, todo te es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Unido a las palabras referidas a los discípulos, vigilad y orad para no caer en tentación. Es uno de los momentos en que el pasaje de las tentaciones de Jesús parece cobrar mayor realismo histórico, lo mismo que su actitud ante el grito de los que le miran crucificado: baja de la cruz y creeremos en ti. Efectivamente, la tentación de Jesús aparece en los sinópticos como una experiencia real vivida por el Jesús histórico en varios momentos de su vida. Jesús enfrentó la posibilidad de proyectar su vida según clamores desorientados, de falsear su filiación o contagiarla de falsas imágenes de un Dios no Padre. También las tentaciones de Jesús tienen su lugar propio en la prueba del desierto, donde es llevado por el Espíritu según la tradición lucana. El desierto como lugar teológico parece como una cita de Dios con su pueblo. Es el camino árido de la falta de incentivos, algo que parece recordar la desnudez original, y es también el camino del primer amor, del noviazgo, del estreno gozoso de la alianza. Por eso Jesús va allí tras su bautismo, y ahí se pone a prueba su verdadera identidad de hijo, y eso aprovecha el tentador. Si eres hijo, utilízalo, cobra un precio prestigioso por ello, alíate con el poder que eso lleva consigo. Es un pasaje que nunca acabamos de ahondar suficientemente y que se convierte siempre en nuevo, en manantial de espiritualidad encarnada y realista. La tentación de Jesús se intercala entre la teofanía del bautismo, que expresa la identidad filial y misión de Jesús, y el ejercicio sucesivo de esa filiación-misión. Y como hemos dicho, le acompañarán hasta la cruz. Su vivir y transmitir la filiación es un gozo y un combate. Ahí se teje nuestra salvación, y no podemos esperar que la vida cristiana tenga un camino distinto del mismo Cristo. Conclusiones para nuestra vida. La palabra de Dios es siempre maestra de la vida. Ella nos dice muchas cosas. De entre ellas quiero destacar algunas que pueden interpelarnos profundamente. Por la misma situación de los pasajes cristológicos del binomio bautismo-tentaciones, comprendemos que la tentación se refiere a la identidad y misión de Jesús, a lo más hondo de sí mismo, su ser hijo. Esto implica también que la llamada más honda de cada uno de nosotros se va a poner a prueba en el itinerario de nuestra existencia. Y esa prueba puede ser aprovechada por el seductor para atraernos engañosamente hacia el lado opuesto al que quiere llevarnos el proyecto salvador de Dios. Es fuerte saberlo,
Aterroriza pensar que por ahí precisamente podemos perder la batalla, pero también tiene la ventaja de hacernos de señalador para reconocer nuestros dones vocacionales. Aquellas gracias o aquella gracia que de alguna manera para constituir más hondamente nuestra identidad cristiana y vocacional. Con esto comprendemos que la súplica Padre, asístenos en la tentación, es esencial a nuestra vida de fe. Asístenos en la tentación, Señor. Que la seducción del mal no nos aleje de nuestra autenticidad, que por el contrario la acrisole, la vuelva más verdadera, liberándola de lo advenedizo. La identidad filial de Jesús es misión al mismo tiempo, la misión de hacernos hijos en Él. También nuestro yo más auténtico de consagrados es al mismo tiempo misionero, solidario con nuestras gentes. Y solidaridad, nos dice ya el Génesis, no es complicidad. El solidario ha de aprender a discernir los auténticos clamores del pueblo y no dejarse llevar de los falsos. Ahí la libertad soberana de Jesús nos señala el camino. Si en nuestro ambiente, en nuestro mundo, el deseo de poseer, de poder, de placer, de experiencias de gozos puntuales es clamoroso, alucinante, ¿no es clamor más auténtico el grito sin voz de tantos hermanos que malviven porque carecen de lo imprescindible y que son las 3/4 partes de la humanidad? Y es más auténtico no por el poder del número, sino porque filiación y fraternidad o se dan unidas o no son verdaderas. El Padre no viene nunca separado de los hermanos y hermanas. Si nuestra vida hace profesión de seguimiento de Cristo, no podemos confundir los clamores. Es más, debiéramos ser una alternativa a este mundo del yo individualista. ¿No está llamada la vida religiosa a ser profecía viva? No debemos desanimarnos. Su promesa de estar con nosotros por su Espíritu es una realidad. Quizá hemos de afinar nuestros oídos y saber buscar el desierto como lugar teologal, allí donde estamos. ¿Y qué puede enseñar ese desierto? Lo de siempre, que hay pocas cosas verdaderamente necesarias y que cuando nos vaciamos de lo superfluo, la imagen de Dios se hace más diáfana, su alianza se torna más íntima y su experiencia liberadora construye los auténticos valores que sostienen y dan razones para vivir. También nos enseña que en un mundo como el nuestro tiene sentido dejarse llevar al desierto o entrar en la llama ardiente donde el fuego nos cristifica, aquilatando al mismo tiempo lo verdaderamente humano. Creo sinceramente que el cristiano, y dentro de ello el religioso, ha de ser el profeta que proclama que la vida no es absurda, pero lo ha de proclamar sobre todo al vivir. Solo quien tiene experiencia es capaz de transmitirlo, y la vida no es absurda porque estamos habitados por dentro, como Jesús, de un Dios que es Padre, Madre, y que por lo tanto el encuentro con nosotros mismos es experiencia gozosa y no necesita ser taponado con activismos o con experiencias de vértigo. Que el encuentro y el dar la vida por el hermano es experiencia mucho más planificante que los placeres puntuales, aunque lleve consigo muchas renuncias a lo que apetece puntualmente. Por otra parte, la vida nos va enseñando que en el campo de la tentación entran también nuestras heridas psicológicas. Estas pueden ser empleadas por el seductor para engañarnos y hacernos verdadero lo que no es, o agrandarnos las situaciones, o desanimar, enorgullecer, activar en competitividad, o por el contrario acomplejar para no dejarnos poner lo mejor al servicio del reino, o para que nuestra aportación quede mermada o empañada. La súplica "asístenos en la tentación" implica saberse vulnerable y cómplice de un mundo de pecado en que los atractivos se camuflan y pueden alejarnos de lo mejor de nosotros mismos. La súplica "asístenos en la tentación" brota de un corazón centrado en lo esencial, que sabe la grandeza del don que le es dado y que experimenta al mismo tiempo su pobreza y por eso suplica con confianza.